Ya, vamos a hablar de un tema muy frecuente dentro de todas las infecciones que ocurren en el adulto mayor. eh, la infección urinaria como tema de mortalidad es la más frecuente. Le sigue las neumonías y también están dentro de las tres primeras las infecciones referidas a la parte gastrointestinal, ¿no? Y luego vienen las infecciones de piel y tejido celular subcutáneo. Pero el tema de mayor mortalidad y que va a ser motivo de consulta, eh, tanto en la parte eh, institucional como ambulatoria, es en las infecciones urinarias en el adulto mayor. Por eso tenemos que saber mucho de esto. Tenemos que saber clasificar si se trata de una infección urinaria no complicada o una infección urinaria complicada. Es la última clasificación que ha habido sobre infecciones urinarias. Ya no existe eso de infecciones urinarias bajas o altas. Solamente en este caso, o se trata de una infección urinaria no complicada o una infección urinaria complicada. Y en el caso de la parte aguda, típicamente se da en mujeres jóvenes, en las cuales no hay complicaciones metabólicas o anormalidades genitourinarias y hay ausencia de fiebre. Entonces, acá lo que tenemos que saber en cuenta es que cuando hablamos de una infección urinaria no complicada, básicamente nos referimos a pacientes jóvenes, donde no ha habido complicaciones básicamente que tengan que ver con anormalidades genitourinarias más que metabólicas. En cambio, en la ITU complicada, aparte que evidencias la presencia de una bacteria con inflamación en la orina, de acuerdo a tu examen físico, evidencias anormalidades del tracto urinario, ya sea incluso por los antecedentes que trae, anormalidades del tracto urinario, ya sea anatómicas, funcionales y metabólicas, ¿no? Es el típico de los pacientes que si son diabéticos vienen descompensados en la glucosa, y si tienen un problema de próstata ya viene inflamado esa vía urinaria, pero ya hay una anormalidad del tracto urinario. Por eso que en el caso de los ancianos, la mayoría de los de 60 años ya hablamos de ITU complicadas. Es bien raro que hablemos de ITU no complicada. Se da mucho en hombres, es recurrente y hay un amplio espectro de patógenos, muchos de ellos resistentes. Por lo mismo que estos pacientes tienen factores de riesgos muchas veces no tratados en su momento y se mantienen con esos factores de riesgos, llámese por ejemplo la hiperplasia de próstata, que muchas veces postergan la cirugía, o un problema de cálculo urinario o cálculo renal, que también hacen que posterguen la cirugía. Entonces la gente, el problema está ahí, latente, y por eso que se vuelven recurrentes. Hay factores predisponentes, ustedes tienen ahí los factores predisponentes más frecuentes: la hiperplasia benigna de próstata, el cáncer de próstata, la vejiga neurogénica, aquella vejiga que tiene que ver con incontinencia, hay incontinencia urinaria de diferentes tipos, pero también puede tener mucho que ver con la retención urinaria. Es una de las formas que se presenta la vejiga neurogénica. También hay estados inmunocomprometidos, enfermedades subyacentes y uso prolongado de catéter. Esto no ha cambiado desde hace muchos años. Son los mismos factores que predisponen a una infección urinaria. Hay que tener en cuenta que siempre hay que tratar de mantener la sonda no en forma permanente, hay que siempre cambiarla. Eso vamos a verlo en la parte preventiva. Tenemos que saber qué cosa es una infección urinaria recurrente. Es cuando hay más de 3 episodios por año. La recaída es ocasionada por el mismo germen y se produce dentro de 2 semanas siguientes a la finalización de un tratamiento. A veces se debe al tratamiento inadecuado o a una resistencia del mismo, o los factores predisponentes que se encuentran presentes. Entonces,
Esto es para que tengan en cuenta cómo es que siempre tiende a haber una infección urinaria recurrente. ¿Qué factores? Por eso cuando ustedes tengan una infección urinaria no basta tratar solamente la infección, sino sacarle estudios completos como ecografía, vésico-prostática o renovesico-prostática para determinar algún factor que esté predisponiendo. De igual forma, siempre hay que tratar de hacer un urocultivo para tenerlo bajo la manga. Perdón, dígame. Escríbeme por WhatsApp porque estoy en clase. Yo me desocupo recién en media hora. Entonces, acá son las itus por reinfección es diferente a una ITU recurrente. Cuando es reinfección son las que aparecen el nuevo germen, pero de una cepa distinta, ¿no?, a la que causó el primero. Y que ocurre 2 semanas después de haber acabado el tratamiento antibiótico en general, ¿no? Y varios meses después también. Entonces recurrente, pues el mismo microbio, y reinfección por una cepa diferente. Siempre las vías urinarias, las infecciones de las vías urinarias tienen varias vías de infección. Ahí tienen ustedes una vía ascendente, puede ser hematógena, linfática o diseminación por contigüidad, ¿no? Muchas veces la más frecuente pues es la ascendente, es decir, que penetran a través del meato urinario por contigüidad o instrumentación. Por eso que es muy importante, cuando hagan una instrumentación, tiene que ver una asepsia adecuada para que no vea este problema, ¿no? El caso de la metógena es muy raro, particularmente en mi vida práctica casi no le he visto, probablemente los cirujanos, pero aún así es muy raro, ¿no? La linfática igual es también un poco rara. Muchas veces estos casos más ocurren por problemas oncológicos que tienen que ver con el colon, la próstata y la vejiga. Y la otra forma de infección es la que está condicionada por abscesos intraperitoneales y fístulas genitourinarias principalmente. Y esto también ocurre en pacientes que tienen un estado inmunológico bajo, como en los casos de los pacientes oncológicos, ¿no? Hay un alumno que me está escribiendo ahorita si nos queda una clase teórica. ¿No se han enterado todos? Hola. Sí, doctor, lo he enviado al grupo de la promoción y también de delegados de geriatría. Pero de igual forma estoy grabando la clase. Le voy a responder que estamos en clase. Sí, doctor, no hay problema, igual estoy grabando la clase. Bien. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que las bacterias, una vez que ingresan al organismo, lo pueden hacer bajo una forma de colonización, donde hay un crecimiento de bacterias y respuesta inflamatoria acompañada y que suelen tejidos o cavidades que habitualmente no son estériles. Eso nos referimos pues a la colonización, ¿no? Esto es muy frecuente en los adultos mayores, en las cuales se les detecta una muestra de orina positiva, pero sin síntomas de este paciente. Igual, en el caso de la infección, fenómeno caracterizado por la respuesta inflamatoria debido a la presencia de microorganismos o por la invasión de tejidos normalmente estériles. Es una forma como para que vean, cuando hablamos de colonización o de infección, y de bacteriemia, cuando ya hay presencia de bacterias diables en la sangre,
¿no? Y demostrado por un hemocultivo positivo. Un solo hemocultivo positivo es suficiente, excepto y si se demuestra que hay microorganismos que han sido contaminantes, como el caso de cuando se coloca el vías, vías habituales de procedimientos que hacen procedimientos por métodos, es el caso del, ¿cómo se llama? Cuando ponen catéteres, ¿no? Acá tenemos, bueno, como toda infección, nosotros tenemos que tener en cuenta que o se puede ir por una respuesta inflamatoria sistémica, o se puede ir por una sepsis, o se puede ir por un shock. Prácticamente estos son los tres síndromes clínicos que produce toda infección, no necesariamente una infección urinaria. Ahora, siempre nosotros hay que tratar de, conforme quisiéramos proteger nuestra salud, siempre hay que fortalecer por lo menos los mecanismos de defensa que tengan que ser modificados, porque hay mecanismos de defensa que a veces no necesariamente tienen que ser modificados, sino nacen con el hombre. Por ejemplo, se ha visto que hay mecanismos de defensa de huésped cuando, por ejemplo, son grupos sanguíneos O y el A, cuando hay un pH bajo de secreción cérvico-vaginal, es decir, tratar de mantener la vagina con un pH alcalino, cuando hay anticuerpos cérvico-vaginales, cuando hay actividad antibacteriana de la orina, vaciamiento vesical completo. Es por eso que es necesario que no vea residuo vesical más de 50, porque si es más de 50, condiciona a que comience a colonizarse los microorganismos. Otro mecanismo de defensa es la menor densidad de disponibilidad de receptores, anatomía urogenital del varón. Claro, por eso que en las mujeres es más frecuente, porque la anatomía urogenital es un poco más corta que la del varón, ¿no? Hay propiedades antibacterianas de la secreción prostática y mecanismo antibacteriano intrínseco vesical, ¿no? Y es que los mismos líquidos corporales o los líquidos lubricantes o los líquidos que tengan que ver eh, con la formación del semen, con la formación de la orina, llámese las glándulas que están anexas, tienen mecanismos antibacterianos y eso mucho tiene que ver con la inmunidad, ¿no? Ahora, para que un microorganismo te haga efecto, lo que usted tiene que tener en cuenta es la adhesividad, las fibrias de la bacteria, las adenesinas, las hemolicinas, aerobactinas, factor de necrosis citotóxico, antígeno O y K, muchas propiedades que le hemos aprendido cuando hemos llevado microbiología, ¿no? Para que tengamos en cuenta el factor, pues, el factor de virulencia de un microorganismo. Muy bien. Un momentito, por favor. Están acá.
Bien, acá tenemos cambios en tracto urinario de envejecimiento. ¿Cómo es que el mismo envejecimiento también tiende a condicionar de que las infecciones urinarias sean más frecuentes en el anciano, más que en los jóvenes? Y es que ocurren cambios hormonales, ¿no? Y ahí están y los cambios hormonales y también la hipertrofia de próstata. Todo mayor de 40 años tiene hipertrofia de próstata, no hay ninguno que se salve, ¿no? La idea es que esta hipertrofia de próstata no sea mayor y que produzca problemas. Igual los cambios hormonales. Hay muchas formas de estilo de vida para que esto se detenga, ¿no? Por eso que existe también lo que se llama el envejecimiento saludable. Ya habrá un momento o alguien que llegue a tener la especialidad de geriatría y comiencen a ver cómo es lograr el envejecimiento saludable, no necesariamente verse bien por fuera, sino también por dentro. Entonces eso incluye hasta cambios hormonales, cómo detener la hipertrofia de próstata con la dieta, cómo conservar sus hormonas y que no se bajen en el caso de la mujer. Porque si no tendría todas estas consecuencias, como la colonización perineal, vaginitis, estasis urinaria, colonización bacteriana, ¿no? También hay disminución de la actividad prostática y hidromucoide. Entonces se disminuye la actividad bacteriana como consecuencia. También hay un aumento de la adherencia bacteriana a células uroepiteliales, disminución de la capacidad renal para la excreción ácida, urea y mantener molaridad alta. La consecuencia es disminuye la capacidad para inhibir la adherencia bacteriana y aumento de la colonización bacteriana en la vejiga. En el caso del sexo femenino, ¿cómo es que la infección urinaria es muy frecuente, ¿no? ¿Y cómo es que se produce? Hay varias formas, ¿no? Ya sea por contaminación, por disminución de estrógenos vaginales, como lo hemos visto ahora, porque disminuye la población de lactobacilos. Es frecuente la incontinencia urinaria de urgencia. También acá la incontinencia urinaria en las posmenopáusicas, como la de esfuerzo, ¿no? Porque el piso pélvico se debilita, también es una condición. Hay picor sequedad vaginal que producen lesiones en la vagina, en la mucosa de la vagina, disminución de la inmunidad celular, aquellas que han tenido partes múltiples y que con el tiempo hacen cistocele, rectocele, prolapso uterino, que también vendrían a ser factores condicionantes para el hito, ¿no? Y si ha tenido una cirugía ginecológica previa, está ahí la estenosis uretral secundaria a la corrección de la anatomía. La incidencia de las infecciones urinarias, ustedes pueden verlo, no ha variado mucho el porcentaje actualmente, revisando los datos estadísticos. En el caso de los mayores de 65 años no pasa de, la población de infección urinaria no pasa del 30%, pero hay poblaciones que la tienen baja, ¿no? Como el caso que están por debajo del 20%. Sin embargo, en los pacientes que no son ambulatorios o los que están hospitalizados crónicos, la tasa de infecciones intrahospitalarias es alta, ¿no? 25-50%, ¿no? Ahí ustedes tienen, ahora, ¿qué es el caso de la bacteriuria asintomática? La bacteriuria asintomática, pues, es la presencia de gérmenes en la orina, pero que no tiene síntomas del paciente, ¿no? Y esto es importante poder identificarlo, porque si ustedes encuentran una infección urinaria patológica en el anciano que no tenga síntomas, no se trata por si acaso. Y no es baja por si acaso también. La prevalencia de bacteriuria asintomática, lo ven ustedes ahí. En los diabéticos, por ejemplo, en las mujeres llega hasta el 27%, ¿no? En pacientes, en adultos mayores de 70 años que no están institucionalizados, en el caso de los varones llega hasta el 19%, relativamente alto. Pero más alto es en los ancianos institucionalizados, fíjese, o sea, los que paran en asilo, ¿no? Hay que tratar de ver eso, porque para evitar estar dando antibióticos o echarle la culpa a un problema clínico a la supuesta infección urinaria. Los hemodializados,
los portadores de sonda. Miren, los que tienen sonda permanente más de un mes, todos son positivos, 100%. Entonces, hay que tener en cuenta esto, porque vemos en la práctica clínica habitual pacientes que los tienen con antibiótico hasta un mes, 2 meses, 3 meses, y nunca se les va el microbio. Ese microbio ya convive con el paciente. Lo único que hacen es hacer más daño al anciano. Hay que tratar de diferenciar cuando hablamos de bacteria sintomática y cuando hablamos de bacteriuria sintomática con criterio de infección, ¿no? Ahí tienen ustedes clásicamente la bacteria sintomática, se define como la presencia de más de 10, aquí es más de 10 a la quinta unidad de formado de colonias, en 2 muestras urinarias consecutivas a un paciente asintomático. Asintomático, no se acuerden. No se olviden. Así sea el urocultivo positivo, ustedes, si es asintomático, ese es bacteriuria asintomática. Actualmente válido para el diagnóstico de las bacterias asintomáticas en mujeres, ¿no? Es una evidencia B con grado de recomendación 2. En varones se acepta el diagnóstico de bacteria asintomática, basta con una sola muestra, ¿ya? Y el paciente con sonda urinaria, la presencia de una sola especie bacteriana en cantidades mayores a 10 a la 2 unidades formadoras de colonia. Entonces, esos son los criterios que tienen que tener en cuenta. Entonces, en quienes encontramos más bacteriuria asintomática, en pacientes con sonda urinaria, enfermedades neurológicas, vejiga neurogénica, y la utilización previa de antibióticos y comorbilidades, por si acaso. Y no se olviden que aquellos pacientes con deterioro funcional. Y es que los pacientes con deterioro funcional, ya sea por cualquier enfermedad, llámese Parkinson, artrosis, pacientes con problema de fractura de cadera y que cambió su estado funcional, todo aquel que lleva un declive funcional se asocia o hemos visto que se relaciona con un tipo de incontinencia, ¿no? Y es que ellos tienden a hacer mayor retención urinaria y posiblemente eso haga que se asocie a las bacterias, a las infecciones bajo la denominación de bacteriuria asintomática. Tienden a ser, su vejiga, su orina tiende a ser colonizada, pero sin producir síntomas, ¿no? Valdría que en algún momento ustedes en sus vidas hagan un trabajo de investigación con relación a la prevalencia de bacteria sintomática en ancianos, como por ejemplo con deterioro funcional, porque no tenemos una data real acá en Chiclayo, ¿no? Aquellos que tienen vejiga neurogénica, que tienen Alzheimer, para ver cuán frecuente es este problema, ¿no? Y deducir también cuántos son siendo manejados de una forma inadecuada. Acá tenemos más factores que motivan una bacteria sintomática, ¿no? Está acabando la... ¿Lo vuelven a poner el link? No, doctor, está ilimitado. Ya. Ahí ustedes ven la serie de factores que producen bacterias sintomáticas, también procesos patológicos que causan obstrucción del tracto urinario, como la estenosis de la uretra, tumores, litosis urinaria, y así, continencia urinaria, la disminución de concentración de estrógeno, etc. Otra forma de las infecciones urinarias, que lógicamente motiva esto, es la presencia de sonda vesical. Nosotros, para poner sonda vesical, dado que esto se asocia a infecciones urinarias, tienen que tener sus indicaciones precisas, ¿no? Una de ellas es cuando hay obstrucción del tracto urinario inferior, ¿ya? Necesidad de un drenaje urinario en los casos de retención.
Cuando hay una situación clínica inestable y es necesario hacer un estricto balance. Ojo, en los ancianos, la idea es que lograr el balance hasta 72 horas. No se trata de hacer balance más de 3 días, 4 días, 5 días. Ya hasta los 3 días usted tiene una idea de cómo hacer, tener una idea del balance. Aunque esta situación ya ha ido en desuso, en vista de, en el caso de geriatría, por ejemplo, si se trata nomás de hacer un control estricto, es suficiente pesar las gasas húmedas, ¿no? También cuando quieras tener una necesidad de mantener un sistema de irrigación en pacientes con hematuria, por la posibilidad, para evitar la obstrucción por coágulos. Pero ya cuando tienes una orina clara, ya tienes que sacarle la sonda. En el caso de pacientes terminales como medida paliativa, ¿no? Es que la idea que los pacientes terminales no deben estar usando ningún procedimiento, a menos que sea una forma de que le pase la molestia, ¿no? En pacientes terminales con retención urinaria, pues tienes que ponerle una sonda para que no le produzca dolor por la orina que llena la vejiga, ¿no? Igual, por ejemplo, pacientes que tienen derrame pleural por un tumor en el tórax. Entonces se llena, le falta el aire y lo único que tenemos que hacer es ponerle ahí una sonda de drenaje torácico como paliativo, pero no es para que el paciente se cure, ¿no? La idea es que en los casos paliativos hay que mejorar los síntomas, básicamente eso. Y tenemos pacientes que van a ser operados, aquellos pacientes que tienen úlceras por presión, sobre todo en la región perianal, también es una indicación para sonda vesical, porque la orina pues irrita más la úlcera. Es una forma de, como ustedes pueden ver, siempre cuando se coloque una sonda hay que conectarlo pues a una bolsa para medir, ¿no?, la orina, ¿no? Ahora, la bacteriuria sintomática es un precursor para hacer infecciones urinarias, claro que sí, ¿no? Por eso que hay escuelas que dan un profiláctico, pero no como tratamiento. O sea, dan un tratamiento de profilaxis, no un tratamiento de enfermedad, ¿no? Pero la idea es no tener tampoco bacteriuria, ni siquiera tener sonda, ¿no? Por eso es que hay que evitar la colocación permanente de catéteres, tratar de mantenerlos al menor tiempo posible. Yo soy uno de los médicos que cuando pasa visita en geriatría, le llamo la atención mucho al residente cuando encuentro un paciente con sonda, después de haber estado en emergencia por lo menos 2 o 3 días con sonda y ya se estabilizó. O sea, no le encuentro razón. Y los hago que lo saquen, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes pues, que tú tienes el antecedente que nunca ha usado sonda. También hay que realizar la colocación del catéter. Hay que utilizar un sistema cerrado siempre. Cambiar el catéter en caso de obstrucción. Aportar lo suficiente cantidad de líquido. Evitar manipulaciones de la sonda. Elegir el catéter constituido en su totalidad por silicona. Y se retira sin pensamiento previo. No es necesaria la gimnasia vesical. ¿Saben qué es eso? Sí, dígame. Sí, sí, buenos días, dígame. Mándamelo por WhatsApp, por favor, estoy ahorita en clase. Sí, estoy en clase. Ya, mándame por WhatsApp. Ya, entonces, la llamada gimnasia vesical, que a veces vemos que están con sonda y le dicen no hagan ejercicio vesical antes de retirarlo, eso no hay ninguna evidencia, por si acaso. Acá se retira cuando no es necesario y punto. Es la forma de sacar la orina.
¿Hay complicaciones con el uso de sonda vesical? Sí. Uretritis no infecciosa, la estenosis uretral, cuando no controlas, los traumatismos uretrales, muchas veces salen sangre, se asusta el paciente cuando la primera vez, si no lo ponen con suficiente lubricación, a veces sale sangre y se asusta el paciente, se asusta el médico que nunca ha tenido experiencia. También el acceso periuretral y prostático. Pacientes que vienen con fiebre, sin que tenga nada en la vejiga ni en la orina. Epididimitis, muy frecuente por si acaso. Duele el testículo, el acceso escrotal, la fístula uretral, la pielonefritis aguda cuando hay una infección que ha corrido la parte de la ruta ascendente. Sí que nos ha hecho una buena asexia al colocar sonda, ¿no? Reflujo vesicoureteral, también hay nefritis, pielonefritis crónica, con el uso prolongado de la sonda, básicamente. Prevención de la bacteria sonda. La ruta de la infección son pues la zona de inserción, la interrupción del circuito también. Esa zona que está señalando las flechas, cuando hay manipulación, hay contaminación, son por ahí por donde entra el germen. O también cuando hay una contaminación del recipiente. ¿Correcto? Entonces siempre la idea es prevenir la bacteria sintomática también, ¿no? Corregir anomalías genitourinarias si es que lo hay. Si hay hipertrofia de próstata, pues hay que operarlo. Si hay litiasis renal que amerita de cirugía, hay que operarlo. ¿Okay? Si hay alguna malformación, hay que ver la forma de sacarlo. La E. coli reemplaza a los lactobacilos convirtiéndose en el principal colonizador vaginal en la mujer posmenopáusica con infección urinaria recurrente. Así es, pues. Comienza a colonizar el E. coli. Acá, por ejemplo, es importante la aplicación de estrógeno tópico local, que ha demostrado pues, que reconstituye la flora lactobacilar, reduce la colonización de E. coli y previene las infecciones urinarias. Entonces ahí tienen ustedes cómo prevenir una bacteria sintomática. También se habla ahora del zumo de arándanos, muy frecuente lo utilizo yo para disminuir la incidencia de bacteriurias y piurias en pacientes de edad avanzada. En este mismo estudio que se evaluaron, pues, se evaluaron pacientes, se encuentra pues que había una diferencia con relación a la frecuencia de infecciones urinarias sintomáticas en el caso de los pacientes que no usaron jugo de arándano. Los urólogos casi no lo usan porque ellos atribuyen de que el jugo de arándano tiende a producir cálculo, ¿no? Pero eso es de escasa frecuencia. Nosotros tenemos que valorar también al paciente. Hay pacientes que muy bien toleran el zumo de arándano y siguen tomando meses, años, porque es una sustancia natural y le va muy bien, ¿no? Bien, entonces, cuando se encuentren ante un caso de bacteria sintomática, que es uno de los tópicos de una de las formas de infección urinaria en el anciano, el tratamiento es que en el adulto mayor que reside en la comunidad en centros geriátricos, estudios aleatorizados han demostrado que el tratamiento de bacteria sintomática no reduce la incidencia de infección urinaria sintomática a largo plazo, ni tampoco la mortalidad. Por eso no hay que tratarlo, pues, ¿no? No se recomienda la detección sistemática de la bacteria sintomática ni el tratamiento en este colectivo de pacientes. Sí se recomienda la detección sistemática de bacteria sintomática antes de la resección prostática o cualquier instrumentación uretral, ¿no? En estos casos, cuando uno va a hacer alguna cirugía y ha tenido una bacteria sintomática, sí se trata a estos pacientes, ¿correcto?
Acá dice, si te recomienda iniciar la terapia antimicrobiana inmediatamente o poco antes de la cirugía, pero no se aconseja prolongarla más de 24 horas, excepto si el paciente continúa sondado, ¿no? Ahí tienen una serie de indicaciones para hacer el tratamiento de la bacteriuria sintomática. ¿Cómo tratas la bacteriuria sintomática? Para el grupo que quiere manejar la bacteriuria sintomática, porque todavía este es un tema de mucho cuestionamiento. En el caso, en geriatría casi no lo tratamos prácticamente la bacteriuria sintomática. Es producir un costo sanitario, tanto institucional como de paciente, cuando se trata de dar tratamiento a estas cosas. Otra de las infecciones, de las formas de infecciones intrahospitalarias, primero hay que saber qué cosa es esto, ¿no? La evidencia que no estaba presente o en incubación al momento del ingreso del paciente al hospital significa que la infección solamente se hace evidente a las 48 horas o más luego de la admisión al hospital. O sea, después de 48 horas, si se evidencia una infección, esa es una infección intrahospitalaria. ¿Correcto? Acá ustedes pueden ver que la infección de las vías urinarias constituye 23 a un 30% del total de las infecciones adquiridas en el ingreso hospitalario. ¿Correcto? La prevalencia es 2%, pero entre todas las infecciones que se adquieren en el hospital es alta, llega hasta el 30%. Y esto hace que aumente la estancia hospitalaria, ¿no? Una media más o menos de 4 días. Y es lo que aumenta o produce un incremento de costos. Y ahora, en el caso de las otras, de la infección urinaria en el tracto del adulto mayor, hay que tener en cuenta que los gérmenes tienden a ser diferentes. Tenemos la adquirida en la comunidad, en los institucionalizados, en los hospitalizados. Fíjese que en el caso de las infecciones urinarias que se adquieren en la comunidad, el germen más frecuente sigue siendo el Escherichia coli, ¿no? En los institucionalizados, generalmente la colonización es mixta. Ahí no predomina un microbio. Ahí están, pues, proteos, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, ya, Providencia, Enterococos y Staphylococcus. Y en los hospitalizados tiene que ver con bacterias del hospital, ¿no? Proteos, Klebsiella, Enterobacter, Serratia y otros. Cuando se trata de hongos, la más frecuente es Candida albicans. Ahí ustedes pueden ver en un estudio que se realizó en un hospital de España, cómo es que el Escherichia coli, claro, siempre está en primer lugar, pero cuando se trata de infecciones en institucionalizados, baja un poco la frecuencia, ¿no? Pero claro, sigue estando en el primer lugar la Escherichia coli, ¿no? Ahora, han encontrado estudios, instituciones con infecciones urinarias, básicamente en aquellas instituciones que albergan ancianos, en la cual no se ha logrado determinar exactamente qué tan frecuentes son los otros gérmenes. En la mayoría ha concluido por lo menos que es mixto, ¿no? Sigue siendo Escherichia coli alto, pero tienden a tener otros gérmenes que también aumentan prevalencia. No tenemos estudios con relación al tipo de germen acá en pacientes institucionalizados o en asilos, en hogares, para poder decir si hablamos de una cepa mixta
o también sigue siendo el Escherichia coli. Y lo cual podría ser una explicación a lo que mucho vemos cuando se trata de tratar a un anciano con infección urinaria que provenga de instituto, de hogar, de casa hogar, de asilo. Muchos de ellos vienen resistentes al tratamiento. Y es que nosotros nos basamos en una cobertura para E. coli. A lo mejor son otros los gérmenes, ¿no? O hay que dar para germen mixto. Ante este desconocimiento nosotros mandamos una bomba generalmente de meropenem para que ante este desconocimiento abarque todo. Una costumbre que hacemos en los hospitales, cuando en realidad pues debemos saber cuáles son los gérmenes más frecuentes que hay en estos lugares. Ya tenemos el diagnóstico laboratorial de ITU. Eso todos lo saben. En el caso de los ancianos, más de 10 leucocitos por campo en orina, ya. Y con lo cual se presenta una ciudad del 95%. En los pacientes institucionalizados con incontinencia, con mayor probabilidad la presencia de piuria aparece tanto en los infectados como en pacientes con bacteriuria asintomática. En este, el diagnóstico se debe realizar con criterio clínico y de cultivo con independencia de si aparece o no piuria. Cualquier cambio clínico bien general o local, cambio en las características de la orina, que no son explicadas por otra causa, considérenlo como cuadro clínico de infección del tracto urinario. Acá no van a ver el clásico infección urinaria de poliquiuria, disuria, dolor lumbar, dolor en el bajo vientre, no. En estos pacientes, sobre todo los que tienen comorbilidad o pacientes con fragilidad, basta que vea un cambio clínico en el estado general, más una molestia que no es tan típica, considérenlo como una infección urinaria. Y esta molestia atípica puede ser una molestia abdominal insignificante, puede ser un dolor lumbar insignificante, pero siempre que veo unas características cambiantes en la orina, puede ser hematuria, disuria con espasmos vesicales, puede haber una orina fuerte con mal olor, entonces consideren una infección urinaria. Ahí tenemos los criterios para considerar urocultivo positivo, que es muy importante. Acá tenemos el tratamiento. En el caso de cistitis bacteriana no complicada, los pacientes que tienen pocos síntomas de vías urinarias bajas, sobre todo las posmenopáusicas, en la cual no podemos todavía definir si se trata de una infección urinaria complicada o no complicada, pero la mayoría son no complicadas, en el caso de las posmenopáusicas, pero los que son ancianas ya los que pasan 75 años, la mayoría son infecciones urinarias complicadas. Pero en el caso que nos encontremos con una ITU no complicada, ahí tenemos el tratamiento. El tratamiento siempre son 3 días, básicamente. Y cuando es una infección urinaria complicada, cual se puede evidenciar con cuadro clínico de pielonefritis, o no necesariamente en los pacientes frágiles, pero ya hay una evidencia de infección urinaria alta. Entonces el tratamiento van de 7 días hasta 14 días, por si acaso, ¿ya? Viendo venosa. Acá sí, los tratamientos de fármacos, eso lo encuentran en los libros. Acá usamos generalmente ciprofloxacino, cefepime, cetraxona, de lo que más usamos acá, ¿no? Estas son las indicaciones de hospitalización en el caso de una infección urinaria alta o complicada, mejor dicho. Son pacientes intolerantes a los líquidos, tienen náusea, no comen. Hay imposibilidad de hacer un seguimiento o control estricto.
cuando tienes una comorbilidad especialmente descompensada, mala situación clínica, inestabilidad hemodinámica, cuadro séptico, escasa mejoría tras 24 horas de observación y adquisición relacionada con medios sanitarios. Doctor, Ya, acá tenemos las indicaciones para hospitalizar, pues, a un paciente con ITU complicada, ¿no? Porque ustedes estos casos lo pueden incluso a veces, si se encuentran en un sitio muy lejano, en un centro de salud, lo pueden tratar en casa. Hay situaciones hoy en día que está aumentando la discapacidad por no tener medida de prevención para tener un envejecimiento saludable. Muchos quieren tratarse en casa, pocos quieren irse a, a un hospital a tratarse. Esto es independiente de la pandemia, porque ahorita la pandemia ha aumentado este enfoque. Pero fíjense ustedes cómo es que hay indicaciones para ser tratados en hospital. Pero todas estas indicaciones, como ustedes pueden ver, pueden ser superadas también y se pueden hacer en casa. Si sabes que, por ejemplo, está con intolerancia oral a líquidos o fármacos, pues hay que poner una vía, lo cual también se puede poner en casa, ¿no? Un cloruro de sodio, una destroza con agregados, y no hay que presionar para que coman, porque mientras esté con infección, ese apetito va a estar bajo las primeras 72 horas. Si tienes dudas en la posibilidad de seguimiento, pues, y si hay posibilidades, contrata una enfermera 2 o 3 días para que esté en casa. Hay gente que lo hace, hay gente que tiene posibilidades, igual como irse a una clínica, ¿no? Siempre es importante la comorbilidad. Si es diabético, si es hipertenso, eso no cambia, eso hay que seguir el tratamiento ahí nomás, ¿no? Siempre hay que hablar con la familia de su pronóstico, ¿no? Porque también hay cierta, este, cierta eh, desventaja al tratar en una casa, ¿no? Desventaja de comida porque si ustedes le hacen una encuesta al anciano, más quiere tratarse en casa que en el hospital. Y si él quiere morir en casa, quiere morir en casa, no le gustaría morir en el hospital. Hay muchos que están en 78, 80 y perciben ya la muerte solamente por la edad. Ellos ya están preparados para todo. Cuando tienes una inestabilidad hemodinámica, esos casos tienes que hablarlo con la familia para ver si lo tratas en casa o en el hospital. Cuadros sépticos que se demuestra con el hemograma se trata con el antibiótico. Siempre date un chance de hasta 48 horas mientras no vea inestabilidad hemodinámica, para ver si lo tratas en un sitio de mayor complejidad o nomás lo tienes en casa, ¿no? Lógicamente siempre tienes que ver su comorbilidad, sus antecedentes. Pues se trata de un paciente complejo, muy frágil, terminal. ¿Qué ganas con llevarlo al hospital? Si de todas maneras se puede morir. El pronóstico no cambia en casa o en un hospital, no cambia. Preferible mejor el paciente que esté al cuidado de su familia. ¿Correcto? Otras indicaciones es la sospecha de etiología poco frecuente y es que por eso se puede sacar cultivos, ¿no? También se habla, por ejemplo, si va recién a tratarse con antibióticos, es una indicación relativa. La inmunodepresión, la infección urinaria complicada, infección urinaria a repetición, dudas en el diagnóstico,
Deterioro funcional cognitivo moderado grave. Todo esto se puede resolver teniendo buenos cultivos, administrando un buen antibiótico, hidratando bien al paciente. Y es una situación pues que lo único que cambia en hospitalización es la hidratación y el seguimiento del antibiótico intravenoso que le pongamos, ¿no? Ahora viene otro tipo de infección que es la infección urinaria asociada a catéter vesical, porque hay mucha gente que usa catéter, ¿no? Que también es responsable de infecciones urinarias. Acá tenemos pues sin número de antibióticos que podemos usar, ¿no? Todo eso está en el internet. Podemos encontrarlos también ante una situación de resistencia microbiana. Entonces siempre el tratamiento empírico de una ITU requiere una constante actualización de la sensibilidad antibiótica de los principales uropatógenos en el país o institución donde se trabaje. Siempre cuando uno va a utilizar un antibiótico en un determinado hospital debe saber cuál ha sido la prevalencia de microbios o de bacterias que se han encontrado en tal área para nosotros utilizar en forma empírica el antibiótico adecuado. Fíjense ustedes cómo es que muchas veces la resistencia que obtiene una bacteria ante un antibiótico tiene mucho que ver con las mutaciones, ¿no? Por lo cual se hace una bacteria cada año, cada cierto periodo más resistente. Nosotros mismos tenemos la culpa por estar usando indebidamente los antibióticos, como en el caso de las bacterias asintomáticas. Ahí tienen ustedes cómo es que se seleccionan las cepas resistentes a los antimicrobianos. Tenemos uno de los microbios más frecuentes y que merece un capítulo aparte, es el del Shigella coli, que es el microorganismo que con mayor frecuencia ocasiona infecciones del tracto urinario y se le considera responsable del 90% de todas las infecciones. También tenemos otros de las bacterias, es el Acinetobacter, que es un cocobacilo gram negativo no fermentador, aerobio, ¿no? Y básicamente el Acinetobacter se asocia a infecciones intrahospitalarias, ¿correcto? Y fíjense ustedes que si nosotros llegamos a encontrar este tipo de microbio, la mayoría de las cepas, en el caso del Baumanin, son resistentes, ¿no? Incluso son resistentes a antibióticos que frecuentemente damos, en los que no tienen Acinetobacter. Por eso es importante lo cultivo, ¿no? En estos casos el tratamiento de elección pues son los carbapenemes, llámese el imipenem, meropenem, ¿ya? Otra de las infecciones intrahospitalarias es la pseudomonas aeruginosa. Es un bacilo gram negativo y tiene alta tasa de mortalidad, ¿no? Es el cuarto, en el caso de las infecciones urinarias intrahospitalarias, es el cuarto microorganismo más frecuente después de coli, fecalis y albicans. Estamos hablando de los pacientes con infecciones intrahospitalarias. Ahí ven ustedes la tasa de resistencia, a pesar que damos imipenem, cipro, piperacilina, cetaxidima, llegan hasta 21, incluso hasta el 26%, ¿no? Otro de los gérmenes que son responsables de la resistencia a los antibióticos son los enterococos. Uno de ellos es el enterococo fecalis, el enterococo faecium, que es el más difícil de manejo por sus resistencias. Después de coli, pseudomonas, Acinetobacter, estafilococo, es uno de los principales agentes causales de las infecciones intrahospitalarias. Y dicen que la mayor parte son de origen endógeno a partir de la flora del propio paciente. En estos casos, siempre cuando tengamos
gérmenes resistentes o la sospecha de gérmenes resistentes, la terapia combinada es lo mejor, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos meropenem y banco en todas las infecciones intrahospitalarias, sean infecciones respiratorias o infecciones urinarias, que son las infecciones más frecuentes en el anciano cuando nos encontramos en el hospital. ¿Ya? La terapia combinada mejora los pacientes. Lógicamente que hay que estar digitando porque hay mayor riesgo de toxicidad, sí. Ese es en el caso más con los aminoglucósidos. Pero en el caso de la asociación, por ejemplo, meropenem o imipenem y banco, la tasa de toxicidad, de riesgo de toxicidad es baja, por si acaso. Ahí tenemos asociaciones recomendadas. En el caso de betalactámicos antisegmónicos con aminoglucósidos, cefepime o piperacilina más un aminoglucósido va bien. 2 beta-lactámicos no se recomienda. Inducción de beta-lactamasas cromosómicas que inactivan a ambos y las alteraciones secundarias hematológicas. Asociar un beta-lactámico con una quinolona, una cipro, con imipenem y piperacilina. Posible resistencia cruzada. En los carbapenem siempre hay que reservarse como tratamiento de rescate o problemas de resistencias conocidas. Muchas veces, como nosotros no conocemos el germen, en el caso intrahospitalario, de todas maneras nosotros ponemos en forma empírica un carbapenem, ¿no? Que puede ser imipenem o meropenem. La profilaxis antibiótica es el uso de un antibiótico con el fin de prevenir la colonización, ¿no? O la multiplicación de microorganismos en un huésped sensible, así como evitar el desarrollo de enfermedades latentes. Quimioprofilaxis, todo paciente que presentó 3 o más infecciones urinarias en un año o 2 infecciones en 6 meses se debe realizar profilaxis. Esto es importante, sobre todo aquellos que tienen más de 3 infecciones. Tú puedes hacer quimioprofilaxis con nitrofurantoína, con trimetoprim, con Norflon o Cipro. Ahí están las dosis. Tenemos otro tipo de tratamiento profiláctico. Acá usamos bastante la nitrofurantoína, también el trimetoprim, pero sobre todo porque por su bajo costo. La fosfomicina sí es un poco carito, ¿no? Aunque se da se da a la semana la fosfomicina, ¿no? Sobre todo la de 3 gramos. Acá hay que tener en cuenta, resumiendo, ante un paciente con sepsis por infección, golpea duro, ¿no? Porque la frecuencia de una cosa es que tengas infección baja o infección local y otra cosa es que haga sepsis con todas sus consecuencias. Por eso que tienes que golpear duro, que quiere decir antibiótico de mayor espectro necesario. Ve al grano. Antibiótico y sobre todo ver la farmacodinámica, saber la farmacodinámica del antibiótico. Siempre hay que focalizar, con lo cual disminuir el espectro cuando sea posible según los resultados de la microbiología y no prolongar innecesariamente el antibiótico. Si tú sospechas, está bien seguro que más es una infección urinaria, pues focaliza, da un antibiótico que básicamente esté dirigido a eso, ¿no? Hasta que haya un resultado de urocultivo o vea una respuesta clínica. Cuando digo escucha tu hospital, es que siempre ustedes que utilicen un servicio, siempre lo primero que tienen que preguntar es si acá hay bastantes infecciones respiratorias, preguntar si han hecho cultivo de secreción bronquial y cuáles han sido los resultados para después saber utilizar un tratamiento empírico. Igual, quiero ver la data de microbios más frecuentes en infecciones urinarias para yo utilizar en forma empírica cuál es el mejor que debo utilizar, ¿no? Y siempre hay que individualizar al paciente. Eso es lo que quiere decir mirar a tu paciente. ¿Correcto? Muchas gracias. ¿Habría alguna pregunta? Doctor, buenos días. Una consulta. En caso de esos pacientes con hitos recurrentes, sobre todo los adultos mayores femeninos, que por ejemplo ya llevan su tratamiento
y les pasa el cuadro, ¿no? O sea, pero dentro de 3 semanas otra vez vuelven a hacer también urocultivo positivo y con todos los síntomas. ¿Cómo sería el manejo de esa citus recurrente? No, pues ahí tienes que ver primero qué es lo que está produciendo el ictus recurrente. ¿Cuál es el factor de riesgo que está motivando eso? No quiero que cantes victoria mientras no al paciente, aún habiendo salido exitoso en tu primer episodio, siempre hay que decir al familiar, si usted, señor, no se trata su hiperplasia de próstata, siempre va a tener esto. Si usted, señora, no se pone los estrógenos, por lo menos como profiláctico, siempre va a tener esto. ¿Por qué? Porque fisiológicamente baja el pH, o si usted no se opera de un prolaxo, del prolaxo que tiene, un momentito, estoy ocupado, de ahí lo llamo. Entonces, si usted ve que los factores de riesgo no han sido superados, no cante victoria, porque le va a decir, dígale que puede volver a tener una recurrencia. Entonces ahí tienes que usar la profilaxis, que acabo de terminar diciendo, con algunos antibióticos, mientras no supere esos factores de riesgos. Ya lo puedes hacer con Bactrim, trimetoprim sulfamethoxazol, lo puedes hacer con nitrofurantoína, o incluso lo puedes hacer con cranberry para evitar reinfecciones. ¿Correcto? Siguiente. Sí, doctor, gracias. Una otra pregunta. Creo que todo ha quedado claro. Ya, de aquí vamos a ver 3 preguntas, ¿ya? El martes el examen, ¿no? Sí, doctor. Ya. Listo, cualquier cosa me preguntan por WhatsApp, ¿ya? Nos estamos viendo, chicas, chicos. Hasta luego. Gracias, Listo, doctor. doctor, muchas gracias. Hasta luego.